Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Física General 1, y el día de hoy vamos a estar viendo el tema de movimiento circular y otras aplicaciones de la ley de Newton. La teoría de este capítulo se encuentra en el libro Serwi-Jewett, en el capítulo 6.1 y 6.2. La presentación de hoy va a ser relativamente corta, ya que solo tiene dos temas, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular no uniforme. Como se vio en el capítulo pasado, el estudio de la cinemática es estudiar el movimiento de un objeto sin entender las causas de este movimiento. Por eso el capítulo pasado empezamos a ver las causas del movimiento recto uniforme, como por ejemplo lo son las diferentes fuerzas y las diferentes fuerzas que causan que un objeto de masa m se empiece a mover. Ahora bien, vamos a ver otros dos ejemplos de este tipo, del efecto de las fuerzas sobre objetos que se obtienen dentro del movimiento circular uniforme y el movimiento circular no uniforme. Empezando con el movimiento circular uniforme. Vamos a recordar que el movimiento circular uniforme se refiere a cuando una partícula se está girando alrededor de un eje en una circunferencia con una velocidad constante o una magnitud de velocidad constante. En este caso, el VF, la magnitud de este VF es constante, pero la dirección de VF siempre va a estar cambiando porque va a ser tangencial o va a ser perpendicular, perdón, va a ser perpendicular al radio de la circunferencia en ese punto. Si recordamos del capítulo 4, la aceleración centrípeta de este objeto estará dada por la siguiente ecuación, donde la aceleración centrípeta es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio de la circunferencia donde estamos girando. Ahora, recordando de la segunda ley de Newton, podemos tener que la sumatoria de las fuerzas sobre un objeto va a ser igual a su masa por la aceleración de dicho objeto. Si este objeto presenta un movimiento circular uniforme, podemos decir que este objeto experimenta una aceleración centrípeta. Por lo tanto, va a haber una fuerza asociada a esta aceleración centrípeta, que se llama la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta está dada por esta ecuación, donde es la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado sobre el radio del círculo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos lo siguiente. Tenemos un péndulo giratorio. El péndulo, el péndulo tiene una pequeña masa de magnitud m que se suspende a lo largo de una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con una rapidez constante alrededor de este péndulo y en un círculo horizontal de radio R, este radio de acá. Ahora bien, si tenemos esta figura, ¿cómo se podría expresar una expresión para la velocidad de la bola en cualquier momento? Bueno, vamos a hacer el siguiente análisis. Tenemos que, por segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos a analizar por facilidad la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, en movimiento horizontal y movimiento vertical. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ok, empecemos haciendo el análisis de fuerzas que interactúan sobre esta masa m. En primer lugar, vamos a tener que la masa m se va a mover en una velocidad constante alrededor de esta circunferencia que tiene un radio r. Ahora bien, tenemos diferentes fuerzas que interactúan sobre esta masa. En primer lugar está el peso, ya que es una masa que está siendo balanceada, va a tener un peso, claramente. Entonces el peso aquí lo podemos poner en función de m por g. Y también, además del peso, tenemos que esta masa tiene una tensión que está dada por el péndulo de la cuerda. Bueno, esta masa va a tener una tensión que está dada por la fuerza que ejerce la cuerda sobre la masa de modo que no se caiga. En este caso, la tensión de la cuerda jala en la misma dirección donde se encuentra la cuerda. Y podemos ver algo importante.
que esta tensión también va a tener un ángulo respecto a la vertical, que va a ser el mismo ángulo respecto a la vertical del péndulo. Muy bien. Si podemos ver esta tensión, vemos que va a tener un componente horizontal y un componente vertical. Así que si sacamos el componente vertical de esta tensión, vamos a tener que es este Tx. Y por otro lado, el componente horizontal va a ser este Ty. Y por otro lado, el componente horizontal va a ser este Tx. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que interactúan sobre esta masa M, donde es el peso y la tensión de la cuerda. Pero la tensión de la cuerda se divide en un componente vertical Ty y un componente horizontal Tx. Ahora bien, algo importante es que este componente horizontal es horizontal por facilidad de análisis. Si vemos bien, este componente horizontal no siempre se va a mover en esta dirección, porque también se puede mover en esta dirección o en esta otra dirección. Lo que significa este componente horizontal es que es un componente hacia el centro de la circunferencia. Muy bien, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, podemos tener el siguiente análisis, donde la tensión, el componente de tensión de Y menos el peso de esta masa va a ser igual a la sumatoria de fuerzas. Pero también podemos ver lo siguiente. El componente de la tensión en Y va a ser igual a la tensión total, la magnitud de la tensión, multiplicada por el coseno de θ, que es el ángulo que se hace con la vertical. Con este análisis de acá, vamos a poder hacer una igualdad, ya que como en el eje vertical hay equilibrio, entonces significa que la tensión el componente vertical de la tensión y el peso son iguales. Muy importante, ¿cómo sabemos que en el eje vertical hay equilibrio? Porque la masa no se mueve respecto al eje vertical, ya que si se estuviera moviendo, se caería para abajo, pero no se cae para abajo, ya que la tensión lo jala para arriba. Y como la tensión lo jala para arriba y el peso lo jala para abajo en una manera equilibrada, es evidente que hay equilibrio. Muy bien. Como en el eje vertical hay equilibrio, podemos hacer la siguiente igualdad, que la sumatoria de fuerzas en total va a ser 0, puesto que no hay aceleración en el eje vertical. Y esto significa que la tensión en el eje vertical menos el peso va a ser igual a 0. Si la tensión en el eje vertical es la tensión por el coseno de θ, podemos igualar esto o podemos despejar la tensión y nos va a dar que es el peso de la masa dividido entre el coseno de θ. Entonces aquí tenemos una expresión para la tensión de la fuerza de tensión de este sistema. Muy bien. Ahora hagamos lo mismo, pero para el eje X o el eje que es semejante al eje radial de esta circunferencia. En el eje X tenemos que la única fuerza que interactúa sobre esta masa es el componente X de la tensión, el componente horizontal. De la misma manera que hicimos una igualdad en la parte pasada, de la misma manera que hicimos una igualdad en la sección pasada, podemos ver por Pitágoras o por trigonometría, que la tensión en X es igual a la tensión de este objeto, de la tensión de la cuerda, multiplicada por el seno de θ, el seno de ángulo que se hace sobre la vertical. Y bueno, sabemos que este es un movimiento circular uniforme, por lo tanto, la tensión en X va a ser equivalente a una fuerza centrípeta. Utilizando la fórmula que sacamos anteriormente, podemos saber que la fuerza centrípeta es igual a la masa por una aceleración centrípeta, lo cual nos dice que es la masa por el cuadrado de la velocidad sobre el radio de nuestra circunferencia. Aquí vamos a hacer una igualdad por medio de trigonometría, donde yo tengo que si L es la longitud total de toda la cuerda, yo puedo sacar que R, la
el radio de nuestra circunferencia va a ser igual a L seno de θ. Muy bien, entonces reemplazando aquí, yo tengo que la tensión en el eje horizontal va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre L por seno de θ. Utilizando estas dos expresiones podemos igualarlas y decir que la tensión total de la cuerda multiplicada por el seno de θ va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre L seno de θ. Muy bien, y ahora despejando por la tensión, tenemos que la masa por la velocidad al cuadrado sobre L seno cuadrado de θ me va a ser igual a la tensión. Entonces aquí tenemos otra expresión que nos dice cómo se comporta la tensión de nuestro objeto. Entonces, si lo recordamos bien un momento, vamos a tener esta primera expresión para explicar la tensión de nuestra cuerda en función de las fuerzas en Y. Y luego tenemos esta otra tensión en función de las fuerzas en X. Podemos igualar dichas ecuaciones y tener la siguiente igualdad, donde la tensión va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre la longitud de la cuerda por el seno del cuadrado de θ. Y esto también es igual a la masa por la aceleración de gravedad sobre el coseno de θ del objeto. El coseno de θ del ángulo que se forma con la vertical. Si utilizamos estas dos ecuaciones y despejamos por la velocidad, tenemos que la velocidad al cuadrado va a ser igual al peso de mi objeto sobre coseno de θ, todo esto multiplicado por el L, en la longitud de la cuerda, seno cuadrado de θ sobre m. Despejando aquí aún más y cancelando algunos términos, vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de g por L por seno de θ por seno sobre coseno de θ. Y esto va a ser igual a decir que la velocidad de mi partícula moviéndose en un péndulo giratorio va a ser igual a la aceleración por gravedad por la longitud de la cuerda por el seno de θ por la tangente de θ. Muy bien. Ahora, recordando el capítulo de movimiento circular uniforme, sabemos que el movimiento circular no es uniforme cuando hay un componente de aceleración tangencial al movimiento. Por lo tanto, la aceleración total se puede definir como una aceleración centrípeta más una aceleración tangencial. Si hacemos un análisis de segunda ley de Newton sobre esta partícula, entonces nos va a decir que una sumatoria de fuerzas total sobre esta partícula va a ser igual a una sumatoria de fuerzas sobre la fuerza centrípeta más una sumatoria de fuerzas sobre la fuerza tangencial. Esto es importante saberlo en caso de que estamos haciendo algún tipo de ejercicio donde el movimiento circular no es uniforme. Entonces las fuerzas hay que considerar no solamente la centrípeta, sino también la tangencial.